A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si los restos de la cocina, las hojas del jardín, toda esa basura pudiera convertirse en oro? No, claro, no oro de verdad, pero sí en lo que llaman oro negro para nuestros suelos. Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia detrás del compostaje, en cómo transformar residuos orgánicos en un recurso increíblemente poderoso, y lo vamos a hacer siguiendo las pautas del Manual de la FAO para agricultores. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué el suelo es tan, pero tan importante. Luego, nos zambullimos en qué es exactamente el compost. Después, la parte práctica, la receta perfecta, cómo manejar todo el proceso y, por supuesto, el gran final, cómo reconocer y usar ese oro negro que creamos. Ok, para poder hablar de compost, primero tenemos que hablar de a dónde va a parar, el suelo. Y es que no es solo tierra, no es algo inerte, es un ecosistema vivo súper complejo y la verdad mucho más frágil de lo que uno se imagina. Fíjense en este dato. Solo un 11% de toda la superficie del planeta se usa para cultivar. Parece poco, ¿no? Bueno, esa pequeña, delgadísima capa de tierra es la base de todo nuestro sistema alimentario. Su salud literalmente nos da de comer a todos. Y entonces, la pregunta cae por su propio peso. Si ese cimiento se empieza a debilitar, las consecuencias son muy serias. La FAO lo advierte constantemente. La degradación, la erosión, la pérdida de fertilidad del suelo. Todo eso es una amenaza directa a nuestra capacidad de producir comida. Así de simple y así de grave. Pero bueno, pasemos a la solución, porque acá es donde entra en juego el compostaje, que no es otra cosa que el sistema de reciclaje elegante y perfecto de la propia naturaleza. Y todo se reduce a una increíble transformación hecha por microbios. O sea, en palabras sencillas, es un proceso que nosotros controlamos para que los microorganismos transformen los residuos en algo estable y lleno de nutrientes. Y la palabra clave aquí es controlado, porque así evitamos problemas como que los microbios le roben el nitrógeno a las plantas, dejándolas sin comida. Y este viaje no es algo que pase de un día para otro, ¿eh? Tiene sus etapas bien marcadas. Primero, la temperatura empieza a subir. Es como la fiesta de bienvenida de los microbios. Después, ¡boom!, llega la fase termófila, donde el calor se dispara, y esto es clave porque ahí mueren todos los patógenos. Luego, la cosa se va enfriando de a poco, y al final, durante meses, el material madura hasta volverse estable. Bueno, suena increíble, pero ¿cómo se empieza? Hay que pensarlo como si fuéramos a cocinar algo. Necesitamos los ingredientes correctos, y en este caso hay dos categorías principales. Aquí está el secreto, el equilibrio. Por un lado están los verdes, ricos en nitrógeno. Piensen en ellos como la proteína para los microbios. Por otro lado, los cafés, ricos en carbono. Esos son la energía, los carbohidratos. Es literalmente darles una dieta balanceada a nuestros pequeños ayudantes. Y esta proporción, esta relación entre carbono y nitrógeno, es la clave para que todo funcione bien. Rápido, eficiente y, muy importante, sin malos olores. Si te pasas de nitrógeno, va a oler fatal. Si te pasas de carbono, el proceso se vuelve lentísimo. Y miren esta tabla, acá se ve clarísimo por qué hay que mezclar. Por ejemplo, el estiércol de ave es una bomba de nitrógeno. El aserrín, en cambio, es casi puro carbono. Por sí solos, no funcionarían bien. Pero cuando los empezamos a combinar, ahí es donde nos acercamos a esa proporción ideal. Muy bien, ya mezclamos los ingredientes, pero el trabajo no termina ahí. Ahora hay que gestionar el proceso, como un chef que cuida su plato. Y hay tres cosas críticas que tenemos que vigilar de cerca. Hay que pensar que los microbios son como nuestros empleados. Necesitan buenas condiciones para trabajar. Necesitan aire para respirar, por eso hay que voltear la pila. Necesitan agua para no deshidratarse. Y necesitan una buena temperatura, que es la señal de que están trabajando a toda máquina. Y para saber si la humedad está bien, hay una técnica del manual de la FAO que es buenísima por lo simple que es. La prueba del puño. Metes la mano, agarras un poco, aprietas fuerte y tiene que sentirse como una esponja húmeda. Si chorrea agua, te pasaste. Si se deshace como polvo, le falta. Más fácil, imposible. De esos tres factores, la temperatura es quizá el más crítico de todos. Y el número que tenemos que grabarnos en la cabeza es este, 55 grados Celsius. Es vital, pero vital de verdad, que la pila se mantenga por encima de esa temperatura por lo menos 3 días seguidos. ¿Y por qué tanta insistencia con el calor? Porque esa fase de alta temperatura, la fase termófila, funciona como un horno que esteriliza todo.
mata patógenos peligrosos como E. coli o Salmonella y de paso aniquila las semillas de malezas. Es lo que hace que el compost sea un producto seguro y limpio. Y bueno, después de semanas, a veces meses, de cuidar nuestra pila, llega la recompensa. Todo ese material se ha transformado en un recurso que no tiene precio. Pero ¿cómo sabemos que ya está listo? Hay que usar los sentidos. Se tiene que ver oscuro y suelto, como tierra buena. Tiene que oler rico, a tierra de bosque húmedo. Si lo volteas, ya no se calienta. Y lo más importante, ya no puedes distinguir las hojas ni los restos de cocina. Todo se ha transformado. Y lo que obtenemos no es solo un fertilizante. Es mucho más que eso. Es un acondicionador que mejora la estructura del suelo, le ayuda a guardar agua como una esponja y libera los nutrientes de a poquito. Básicamente, le devuelve la vida al suelo. Y la cosa no termina ahí. El compost ya listo puede ser el punto de partida para productos todavía más potentes, como el vermicompost, que es cuando metemos lombrices a trabajar para que lo refinen todavía más, o el té de compost, que es como hacer un licuado lleno de microbios buenos para regar las plantas y el suelo. Al final, todo este proceso nos enseña una lección súper poderosa, ¿no? Nos habla de ciclos, de transformación y del valor que se esconde en las cosas que normalmente tiramos. Y nos deja pensando, si esto que llamamos basura puede ser tan valioso, ¿qué otras cosas que desechamos sin pensar podrían tener un potencial increíble que no estamos viendo?